Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. ¿Alguna vez paraste? ¿Alguna vez te paraste a pensar un momento en el día, por ejemplo? ¿Alguna vez te paraste a pensar la importancia de, de ese momento de freno en el día en el que vivimos el día haciendo 50 cosas? Y siempre estamos acelerados, siempre estamos, tengo que ir acá, allá, allá, hoy tengo que hacer esto, y se nos van presentando cosas y así todo el día corriendo y quizás algunas personas van al trabajo, trabajan, salen, se van al gimnasio o el que trabaja independientemente quizás se sube al auto, se baja, vuelve a subirse y así vivimos todo el tiempo acelerados sin parar un momento quizás a reflexionar sobre algo que necesitemos reflexionar quizás. Qué importante es parar, qué importante es reflexionar sobre el día, sobre nosotros mismos. No sé si a alguno le ha pasado, pero ¿no les pasa que de repente es lunes y cuando quieren acordar llega el fin de semana de nuevo? Y uno dice, qué lindo que pasó la semana de trabajo, pero ¿en qué momento pasó? ¿Cuántas veces decimos, ya estamos en julio, cuando queramos acordar, es Navidad? Y realmente, cuando queremos acordar, llegan las fiestas, llega Navidad, llega Año Nuevo, y pasan la fiesta y llegó el otro año, y así, ¿no? Todo el tiempo vivimos corriendo, todo el tiempo vivimos eh, en distintas situaciones de estrés, trabajando, que está bien, hay que trabajar, pero también es parar un momento, reflexionar, disfrutar de quizás 10 minutos para bajar esa intensidad. Estamos todo el tiempo desesperados por el horario, quizás. A todos lados llegamos tarde, desesperados porque llegamos tarde. Redes sociales, queremos todo ya, todo es estar todo el tiempo pasando videitos. Y quizás esa hora que estuviste pasando videitos y viendo cualquier cosa, quizás podrías habértelo tomado para hacer algo que tenías que hacer. ¿Cuántas veces perdemos tanto tiempo en cosas y después decimos que no nos da el tiempo? ¿No? Pero quizás esa hora que estuviste ahí con el teléfono, quizás podrías haber hecho algo para vos o haber reflexionado sobre algo que tenías que reflexionar, porque creo que todos tenemos, llega un momento en que la vida te dice pará, ¿no? Y debemos reflexionar y debemos ver cada cosa, aunque no queramos, aunque no nos guste, pero debemos verlo y debemos transitar los procesos y debemos parar. Yo no sé si alguna vez te paraste a pensar la importancia de ser pacientes. Acá en la Biblia hay una parte en Gálatas 5, 22 y 23 que habla sobre los frutos del Espíritu Santo. Gracias a que Jesús se clavó en la cruz, nosotros estamos llenos del Espíritu Santo.
y es el Espíritu Santo quien nos guía y quien nos muestra el camino y quien nos dice por acá o por allá. Pero también el Espíritu Santo nos corrige, también nos dice, bueno, sí, yo te voy a mostrar el camino, pero para llegar a ese camino yo necesito que vos me hagas caso, que hagas las cosas que yo te digo, que seas obediente y sobre todo el Espíritu Santo nos transforma, nos hace aprender. La clase de frutos que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Entonces, qué importante es ser pacientes. Y si te pones a ver, la paciencia está en nuestro día a día. Primero, creo que es importantísimo ser pacientes con nosotros mismos. En esos momentos en los que quizás no nos sentimos bien, en esos momentos en los que quizás hemos tenido, no sé, alguna situación difícil. Ser pacientes con nosotros mismos, que si no nos sentimos bien, no está mal, ¿no? Seamos un poquito más comprensivos con nosotros y tengámonos paciencia, dejemos de exigirnos, porque no, yo tengo que dar el 110%. Si hoy yo no puedo dar el 110, hoy puedo dar el 80, o puedo dar ese 50. Está bien también. No todos los días podemos dar el 110, ¿no? Entonces, seamos pacientes con nosotros mismos de que no podemos estar todos los días iguales. No podemos estar todos los días felices. Porque no todos los días son iguales, porque no todos los días nos encontramos con las mismas personas. En nuestro trabajo no todos los días son iguales, no todos los días son buenos días. A veces tenemos días que mejor no hablar. Y bueno, debemos tenernos paciencia de que no hemos tenido un buen día, de que no nos sentimos bien, de que quizás nuestro cuerpo está cansado, de que quizás nuestras ganas no son las mismas. Quizás nos vamos a dormir y al otro día no nos levantamos con las mismas ganas. Entonces, tengámonos paciencia a nosotros. También, qué importante es tener paciencia con otros, ¿no? Jesús dice que hay dos mandamientos, digamos, que son importantes, que son, uno es amar a Dios sobre todas las cosas y otro es amar a tu prójimo como a ti mismo. Empecemos a tener un poquito, yo sé que hay gente que los queremos matar, hay a veces que hay gente que se los gana, se gana quizás una puteada, se gana que queramos pegarle, que queramos matarlo, porque hay a veces que... Pero debemos ser pacientes con el otro. Debemos poder quizás enseñarles. Y si la otra persona no puede comprendernos y nosotros no podemos enseñarle, o queremos poder comunicarle algo, ¿no es cierto? Y esa persona quizás no está abierta a escuchar. Entonces debemos también poder tener esa paciencia de decir, bueno, no es el momento. O esa persona no me puede escuchar en este momento. No le va a entrar el mensaje.
O quizás, mira lo que te voy a decir, quizás vas en la calle, alguien te puteó porque ha tenido un mal día. Bueno, seamos pacientes, no los puteemos y tratemos de poder ser comprensivos y poder entender que el otro no ha tenido un buen día quizás. O que quizás es así, pero es su problema. No nos llenemos nosotros de odio, no nos llenemos de enojo. Dejemos que el otro se las arregle con él mismo. A eso también nos invita la paciencia, ¿no? A que nosotros podamos mantener esa calma, esa tranquilidad y esa paz que nos regala el Espíritu Santo. Fácil, y no es fácil. Así como somos comprensivos con nosotros mismos, que a veces no lo somos, y de eso también se trata el amor propio, también hay que ser comprensivos con las otras personas, entender que el otro también tiene problemas y que si nosotros tuvimos un mal día, no agarrárnosla con el otro, porque el otro no tiene la culpa de nuestro mal humor quizás, o de que estemos en una situación difícil, porque hay situaciones en las que son dolorosas. Entonces, no carguemos al otro con nuestros problemas. Eso también nos invita a la paciencia. Me vas a decir, bueno, sí, vos que vivís todo el día. No, no vivo todo el día en paz, ni todo el día con paciencia. Muchas veces, sí, quiero que se me salga, o sea, ya el espíritu ya es como que no sabe qué hacer conmigo, pero lo intento. Y eso es lo importante. Intento poder respirar, intento poder irme a caminar si llega un momento en el que siento que voy a explotar. He trabajado mucho la paciencia y sobre todo en otros, o sea, mi paciencia hacia otros. Entonces, intentar mantener la calma, intentar entender al otro, y si el otro no nos puede escuchar es porque realmente no es el momento. Entonces, respirar, irnos de esa situación de estrés, de enojo, de dificultad, porque podemos explotar y podemos hacer cosas que nos podemos arrepentir. Y hay situaciones extremas que han pasado, accidentes extremos, pero quizás tan solo una palabra, un enojo, decir algo hiriente al otro, que después nos arrepentimos. Después cuando baja esa espuma, ahí es donde decimos, me la mandé. No debía haber dicho eso. No sé por qué lo dije. Y a veces después cuesta, ¿no?, pedir perdón. Y a veces el otro no nos perdona. Eso ya quedará para el otro, ¿no? Pero bueno, también ser humildes y poder decir perdón por haberte dicho esto. Pero también aprender a poner un freno antes de hacer cosas que luego nos vamos a arrepentir. Entonces, pongamos un freno, paremos en esa espuma, respiremos, vayámonos, tomémonos 5, 10 minutos, lo que haga falta, y pensemos en la situación. Después, cuando esa espuma baja, capaz que decir, esto es una tontera, no era para tanto. O quizás no, quizás es algo importante, pero ya vas a tomar otra decisión, ya vas a hablar distinto. Entonces, esa es la importancia de ser paciente con el otro. Bueno, a la hora de
del trabajo, de tomar decisiones. No hacer las cosas a las apuradas, sino tomarse el tiempo para hacer las cosas y hacerlas bien. Tomar las decisiones correctas y no por desesperación. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa mucho, que muchas veces vivo tan acelerada que me empieza a generar ansiedad. Y esa ansiedad la sentís en el pecho, esa ansiedad, y es como que estás acelerada, ¿no? No, y esto y el otro, y tengo que hacer esto, y llamás por teléfono, o a veces me pasa en la fábrica que hubo una situación y tengo que llamar a alguien porque falta algo, y mirá, necesito que me traigas esto, no sé qué, y así, y uno se empieza a poner nervioso, y te empieza a agarrar la ansiedad. Y esa ansiedad es la que nos lleva a tomar malas decisiones, ¿no es cierto? Algunos esa ansiedad la canalizan con la comida, como es mi caso, otros a través del enojo, otros a través de las adicciones. Entonces, ¿para qué llegar a un punto de tanta ansiedad si podemos parar, tener un poquito de paciencia y saber que las cosas se van a resolver en el momento que se tengan que resolver? Y si no, pará un poco, pensá qué es lo que vas a hacer y tomá la decisión correcta. A mí eso me ha ayudado mucho en momentos en el que tenés que tomar una decisión rápida y a veces estás con la cabeza tan aturdida que cuesta mucho tomar esa decisión. Entonces, parar un segundo, pensar, ¿no? Y luego actuar, las cosas salen mucho mejores, las cosas salen bien en general. Y si no salen bien, aprendimos, ¿no? Que es lo importante. Y otra de las cosas importantes de ser paciente a nivel espiritual, a nivel Dios, porque es Dios quien nos invita a ser pacientes. Es por eso que uno de los frutos del Espíritu es la paciencia. Dios nos invita a ser pacientes a la hora de esperar. Y te voy a decir, desde algo chiquito a algo más grande. Esperar en una fila, yo si hay mucha gente me voy. O sea, no puedo esperar. Esperar, no sé, en el tráfico, bueno, tratar de buscarle la vuelta, de decir, bueno, me pongo a pensar, a reflexionar, tomarme este momento que hay tráfico, en vez de andar puteando y estar acelerada y tener esa ansiedad, bueno, paremos. Bueno, hay que esperar, si igual vas a llegar tarde al lugar. Entonces, ¿cuántas veces decimos, mira toda la gente que hay que esperar? Bueno, yo sé que es cansador, pero bueno, tener paciencia hace que ese momento de espera no sea tan pesado, ¿no? Y que pueda ser un momento de decir, bueno, sí, tuve que esperar 1 o 2 horas, pero al final fue algo que estuvo bueno porque quizás me tomé un café o quizás hablé por teléfono con una amiga que hacía mucho que no veía, o reflexioné, o me organicé en el trabajo. Entonces, esos tiempos podemos aprovecharlos para hacer otras cosas que son importantes y que quizás empezamos a patear porque no tenemos tiempo en el día a día, o quizás no nos damos el tiempo para hacerlo. Y acá Dios nos invita a ser pacientes en el momento
de esperar que Dios nos dé lo que nosotros queremos que nos dé. ¿A qué voy con esto? ¿Cuántas veces le decimos, Dios, te pido por favor, no sé, una pareja, por ejemplo, o te pido un negocio, o... Bueno, Dios, si es la voluntad de Dios y es el camino de Dios, porque si es la voluntad, ¿no? que Él quiere ponerte en ese camino, Dios te lo va a dar. Pero para que eso pase, hay que comenzar un proceso. Y ese proceso no es fácil, ese proceso lleva su tiempo. Para Dios, o sea, Dios no tiene tiempo. Dios puede demorar un día, un mes, un año, 3 años, 5 años, 10 años. Para Dios no hay tiempo, para nosotros sí. Y ahí entra el momento de la paciencia, de ser pacientes esperando a que Dios obre. Y Dios muchas veces no sabemos, o sea, como que decimos estoy desconectada o Dios no me habla. Es que Dios sí te habla, pero muchas veces no nos gusta la respuesta. Entonces, en esos momentos de espera, muchas veces Dios nos dice esperar. Cuando nos dice esperar, ahí entra el momento de la paciencia, ¿no? Ese momento en el que cuesta mucho mantenerse pacientes a que eso llegue. Y empieza a generar ansiedad y empieza a decir, pero ¿qué estaré haciendo mal? Porque Dios no me lo da. Y en esa espera en la que Dios nos pide que seamos pacientes, Dios está obrando. El tema es que nosotros no lo vemos. Y ahí es el momento en el que entra la fe. Si nosotros conocemos a Dios y sabemos que Dios no nos va a fallar y que lo que Dios nos ha prometido nos lo va a dar, ¿cuál es la ansiedad? ¿Cuál es la ansiedad de que llegue en un mes, en un año, en 5 años? Si Dios ya nos los va a dar, ya nos los dio, pero Dios está obrando y nos tiene que preparar el camino para transformarnos en esa persona para que Dios nos dé esa bendición. Y ahí es donde entra en juego la paciencia, que en definitiva es la fe. Es esa certeza de saber que eso que nosotros estamos buscando, que estamos esperando, ya Dios nos los dio. Pero es muy difícil mantenerse en esa paciencia y de decir, y hay a veces es momentos de silencio de Dios que vos decís, ¿y ahora qué? Entonces, ojo, yo hablo, puede ser amor, y hay personas que también pasan momentos difíciles con respecto a la salud, en donde yo creo que la salud es lo más importante, y en esos momentos es cuando te agarrás de la fe, porque no te queda otra. Tan solo tenés que actuar cuando Dios te pide que actúes y esperar en Dios. Entonces, la mejor forma de mantenerse en fe, esperando y con paciencia, es mantener la mirada en Jesús, en Dios. Leer la palabra, cultivarse de gente que habla de Dios, que
ha recibido el Espíritu que nos da esperanza. Y es así donde como debemos esperar. Y muchas veces tambaleamos en el proceso, porque esa espera es esa paciencia y esa espera en paciencia, es muy difícil mantenerla. Es muy difícil mantenerla porque pasan cosas, porque uno empieza a perder la fe. Pero siempre debemos recordar que Dios está obrando y que muchas veces podemos enfriarnos espiritualmente, pero sabiendo con certeza de que Dios siempre está ahí para apoyarnos, para cuidarnos, para protegernos y para darnos esa fe, ¿no? Esa fuerza, esa valentía para seguir esperando y seguir esperando la bendición de Dios. Entonces yo me puse un poco a buscar en la Biblia donde hablaba de la paciencia, ¿no? Y acá en Santiago 1, 2, 4 dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. Qué importante es la constancia. O sea, para que llegue esa bendición que Dios nos ha prometido, debemos mantener la fe. Esa paciencia, esa fe en ese proceso. Y acá hay una parte que dice, la constancia es una oportunidad para desarrollarse. Seguir siendo constantes en nuestra fe. Seguir obrando, seguir accionando todos los días. Aunque no veamos resultados, aunque no veamos que nada se esté moviendo o que quizás todo es un lío, todo se está cayendo, pero ahí es donde está la prueba de fe. Siempre que viene una bendición, Dios nos pone una prueba de fe. Y es un momento, acá dice, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Cuando haya que enfrentar cualquier tipo de problema, cualquier tipo de dificultad, es un momento para alegrarnos, aunque si lo vemos desde la razón, no nos gusta, para nada. Pero si lo vemos con los ojos de Dios, sabemos que esas pruebas, esos problemas, nos están transformando para que Dios nos dé esa bendición. O sea, si tenemos esos problemas y esas dificultades, es porque Dios ya no nos dio. Pero debemos ser pacientes, debemos seguir obrando, debemos seguir siendo constantes y nunca perder la fe. Esa fe, esa certeza de que Dios ya nos los dio. No debemos bajar los brazos y no olvidarnos de que el camino es Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces no nos desesperemos, y si nos desesperamos, volvamos a Jesús, volvamos a Dios y pidámosle que nos dé valentía, que nos dé fuerza para continuar, porque Dios nos lo va a dar, tan solo se lo debemos pedir.
Bueno, creo que este versículo habla sobre esto, ¿no? Que la paciencia es igual a tener fe y es esperar en Jesús. Después, en Romanos, habla sobre Romanos 12, capítulo 12, versículo 12, dice: tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Sigamos confiando, sigamos orando y pidiéndole a Dios. Dios no nos ha abandonado. Tan solo debemos seguir esperando y confiando en Dios. Y después tenemos en Proverbios 14:29, dice, los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. Esto es lo que yo les estaba hablando, de ser pacientes con el otro, de no enojarnos, de no explotar, y tener esa calma, respirar, irnos para poder tener esa claridad que necesitamos para ese momento. Entonces, bueno, quería leer estos 3 versículos porque creo que es una de las bases de la vida, en donde te lo dice clarito, ¿no? Ser pacientes con nosotros, ser pacientes con el otro, ser pacientes en las dificultades, ser pacientes en esos momentos de enojo, ser pacientes en esos momentos en los que, no sé, hay mucha gente o hay momentos de dificultad o hay momentos de dolor. Ser pacientes. La paciencia, cultivar la paciencia, aprender de ser pacientes. Y para aprender a ser pacientes debemos equivocarnos. Entonces, si nos equivocamos, seamos humildes, no nos castiguemos, seamos humildes, pidamos perdón y aprendamos de ese error. Es importantísimo, o sea, si te lo pones a pensar, es importantísimo equivocarse. Porque si no nos equivocamos, ¿de dónde vamos a aprender? Del error. Entonces, Dios ya sabe que nos vamos a equivocar, somos humanos. Dios nos creó y por algo mandó a Jesús, porque éramos un desastre y somos un desastre. Entonces, si nos equivocamos, no nos castiguemos, pero aprendamos de ese error y empecemos a aprender a ser un poco más pacientes. Y vas a ver cómo esa ansiedad, esa preocupación del día a día va a empezar a bajar. No te prometo que todos los días sean iguales, pero hay días que vas a decir, wow, qué tranquilidad, qué lindo día. Bueno, cultivemos esa paciencia también en esos días en los que quizás está tranquilo y no hay mucho para hacer. Bueno, disfrutemos también de esos días. Entonces, la paciencia no es solamente esperar. La paciencia es mantener la calma, es confiar en Dios, tener fe, y soportar con fe esos momentos difíciles. Dios no llega tarde. Dios siempre llega en el momento correcto, en el momento perfecto. Así que sé consciente de eso, que Dios siempre está obrando y que Dios nunca te va a abandonar, sino que Dios va a llegar en el momento correcto, en el momento perfecto. Él va a obrar y va a llegar esa bendición, eso que nosotros le estamos pidiendo a Dios. Así que, bueno, te invito a que cultives la paciencia, a que seamos pacientes, a que nos sintamos bien, que nos sintamos en paz, porque esa es la vida, ¿no? Vivir en paz, con tranquilidad,
siendo felices, aprendiendo, cultivando nuestras relaciones y siendo mejores todos los días. Que tengas un hermoso día y espero que te haya gustado este video. Chao, chao.